Para mí era un día normal. Estaba llegando para comenzar una nueva jornada. La ruta de Transmilenio me dejaba cerca y ya no era motivo para preocuparme. Todos sabemos que el centro de Bogotá en la Candelaria es bastante inseguro, sobre todo en las madrugadas. Eran las 4 de la mañana. Hacía frío. En las noticias informaban que estábamos a 5 grados de temperatura. Las calles de este sector a esta hora son muy solitarias. Ese es uno de los puntos que a mí no me gusta de este barrio. Además se ven casas muy antiguas al lado y lado en los andenes. Muchas de ellas son solamente la fachada. En su interior no hay nadie. Están deshabitadas, derruidas y dejan entrever ambientes sombríos y misteriosos. Me presenté en la portería, mostré la carta que me habían entregado en la empresa de vigilancia. El compañero de seguridad verificó la información, me abrió la puerta y me indicó amablemente en dónde me podía vestir el uniforme y me dijo que me estaría esperando para entregarme el turno. El lugar, para variar, es un edificio muy antiguo, característico del sector histórico de la ciudad, como te he venido contando. Después de cambiarme, recibí al equipo de trabajo, las observaciones que debía tener en cuenta y el número de teléfono del supervisor asignado a esta propiedad. Era sábado y el siguiente lunes sería festivo. Se celebraba una fiesta religiosa y por tal motivo no tendríamos a nadie en el monitoreo de cámaras y ningún compañero más en el lugar. Cuando esto se presenta, la ciudad se acostumbra a verla más bien desocupada. Para mí era un alivio, no tendría que tratar con muchas personas y el día debía pasar sin contratiempos. Había llegado la hora de hacer mi primer recorrido por aquel edificio. Yo estaría durante la jornada acompañada por otra guarda. La diferencia era que ella estaba en otra puerta con acceso vehicular y solamente nos hablaríamos por el radiocomunicador. Mi recorrido transcurrió por largos pasillos solitarios, con puertas al lado y lado. Todo el lugar estaba en penumbras ya que empezaba a amanecer. Transcurrió la mañana, llegó el mediodía y a mitad de tarde se presentaron en la portería dos mujeres, una como de 40 años de edad, acompañada de una joven muchacha de aproximadamente 20 años. Me saludaron y me comentaron que ellas venían a hacer un recorrido por toda la propiedad con el propósito de despedir al esposo de la señora y padre de la joven. Traían en su poder una urna fúnebre. En ella estaban las cenizas de aquel hombre. Para mí esto fue algo muy extraño, salido de lo normal. Les expliqué que no tenía ninguna información sobre aquella visita y menos sobre ese peculiar recorrido. Llamé entonces a mi supervisor para saber qué debía hacer. Él me informó que hablaría con los directivos y se comunicaría conmigo en breve. Les comenté a las visitantes la novedad y mientras me avisaban, ellas me dijeron que el señor había trabajado por muchos años en esa empresa y por la situación sanitaria que el planeta vivió, lamentablemente él había fallecido y hasta ahora estaban cumpliendo con esa última intención, con ese para ellas homenaje al difunto, que no era más que recorrer por última vez los pasillos de ese edificio. La señora me explicó que su esposo se había desempeñado después de haber pertenecido a las fuerzas militares como control de cámaras de vigilancia y ella estaba segura que él agradecería ese último recorrido. Yo la miré con sorpresa y recelo. Esto era demasiado inusual. En aquel momento sonó el conmutador. Era uno de los directivos y me indicó que se me autorizaba la entrada de las dos mujeres y que yo les hiciera compañía durante su permanencia. Te cuento que la noticia no me cayó bien. A pesar de tener las dos mujeres un buen aspecto y estar bien presentadas, yo sentía algo raro, algo que me incomodaba. Llamé por el radio a mi compañera y le informé que estaría efectuando un recorrido por las instalaciones, que por favor estuviera pendiente. A medida que transitábamos los rincones del edificio, la mujer mayor hablaba de cómo había sido su esposo y de las muchas anécdotas que él le contaba estando en ese lugar, de su desempeño en la vigilancia por cámaras, de los fenómenos extranormales que se captaban con relativa frecuencia y cómo él contaba todas esas historias. Yo la oía y empezaba a ponerme nerviosa. La joven hija de la señora nos seguía con varitas de incienso encendidas que llevaba en sus manos y murmuraba algo parecido a oraciones o rezos. Cuando llegamos a la puerta de la oficina donde estaban los equipos de vigilancia por cámara, dejó en el piso unas varitas de esas, sacó de su bolsillo una fotografía de su padre y con unas pequeñas flores formó un altar o algo así. Le expliqué que aquello no lo debía dejar ahí, nuestra jefatura no lo permitiría. Me miraron al unísono y sin decir nada recogieron las cosas, demostrando su inconformidad sin ningún disimulo. Tomamos entonces el ascensor para bajar. El recorrido había terminado, pero esa sensación rara que me inundó estando en compañía de esas dos mujeres no se calmaba. Seguía allí en mi nuca, en mi piel. Yo me seguía sintiendo con un escalofrío raro. Llegamos a la portería, se despidieron, se marcharon.
Las vi dar la vuelta en la esquina. La tarde ya estaba cayendo y la calle estaba igual o más desierta que antes. Las campanas de las iglesias cercanas resonaron llamando a misa. Las horas de luz solar estaban terminando. Mi compañera se acercó a mi puesto. Curiosa me preguntó si todo estaba bien y cómo me había ido con las mujeres visitantes. Le expliqué lo que habían venido a hacer y ella estaba de acuerdo conmigo. Para ella también era muy fuera de lo normal lo que había sucedido. Justo en aquel momento, el conmutador sonó interrumpiéndola. Nos asustó a las dos. Era una llamada interna. El bombillito rojo mostraba la extensión del cuarto de cámaras. ¿Cómo era eso? En el edificio no había nadie, solamente nosotras dos. Mi compañera levantó la bocina y no se escuchó ninguna voz, solamente una especie de estática. Me entregó el auricular para que yo oyera también. Colgué de inmediato. Ahora sí estaba asustada y extrañada al mismo tiempo. El reloj marcaba las 6:30 de la tarde. Debía ser otro de los recorridos o rondines, como se dice en el gremio. Adentrarme en ese edificio era muy asustador después de todo lo vivido durante la tarde y pensar que todavía faltaban muchas horas para salir de allí. Los pasillos eran ahora más oscuros, había más silencio y el paso por ellos se me hacía más largo. El olor de aquel incienso quemado durante la visita de las dos mujeres todavía estaba en el aire. ¿Eran mis nervios o me estaba sintiendo observada solo porque sí? Cuando me di cuenta, había llegado a la puerta del cuarto de cámaras. Gran sorpresa al ver que la luz de ese lugar se apagaba. Lo noté por el resplandor que se desaparecía debajo de la puerta. La empujé pero estaba bien cerrada. Sentí miedo y rápidamente me acerqué al ascensor. Oprimí el botón para bajar y justo en el momento en que las puertas se estaban cerrando, alguien sopló en mi oído. Me estremecí y me corrí hacia la parte interna del pequeño ascensor soltando un grito. Ya estaba bajando. Las puertas se abrieron y salí corriendo hacia la portería. Llamaba a mi compañera por el radio para que viniera rápidamente. Cuando ella llegó, yo estaba demasiado nerviosa. Le conté lo que me había pasado. Ella me decía que todo el ambiente del edificio estaba muy denso, y no era casualidad que eso se sintiera después de la visita de esas mujeres con aquella urna. Nuevamente sus palabras fueron interrumpidas por el conmutador. Una nueva llamada proveniente del cuarto de cámaras estaba entrando. Levanté la bocina y solamente estática se escuchó otra vez. Las dos quedamos en silencio. Nuestra jornada por fin llegó a su fin. Nos fuimos a casa para regresar al día siguiente. Fue entonces cuando los compañeros nos contaron que ellos también habían visto cómo la luz del cuarto de cámaras se encendía y se apagaba en repetidas ocasiones. El ascensor se activaba solo hacia el piso donde estaba esa oficina de monitoreo, y el conmutador mostraba llamadas desde aquella línea. Definitivamente ese hombre, aquel que vino hecho cenizas entre la urna fúnebre, sigue aquí. Esta anécdota la viví cuando me desempeñaba como portero de un club nocturno en la ciudad de Cali. En aquel lugar se presentaba frecuentemente una orquesta que interpretaba los éxitos de la música salsa y era muy bien recibida por los clientes. Fue durante una de las presentaciones de aquella orquesta que el cantante de esta vivió una experiencia sorprendente. Aquel cantante me contó que mientras estaba empezando su show, entre los clientes que salían a bailar y a escuchar las canciones, una mujer dentro del público se acercó bastante a la tarima y no dejaba de verlo directo a sus ojos. Pasados unos pocos minutos, este hombre se sintió peculiarmente observado. Fácilmente notó la proximidad de aquella mujer, que como es de esperar, era muy bella. La describió de una estatura media alta, cuerpo atlético, delgado y bien proporcionado. Rostro joven con una piel que se veía muy suave, ojos grandes, negros, con mirada penetrante y enigmática. Dibujaba en su cara una sonrisa de extraña complicidad, con unos labios muy bien delineados y dentadura impecable, demostrando que algo le quería decir. Pero por el volumen de la música y las voces de la gente, él no entendía lo que ella le estaba hablando. Haciendo un desplazamiento por la tarima, logró tenerla muy cerca, y fue entonces cuando la escuchó decirle: «Hoy vengo por ti». El joven cantante no entendió el porqué de esa frase.
Continuó con su presentación y al tomar una pausa a manera de descanso después de varias canciones, se acercó a la joven mujer y la invitó a acompañarlo en una de las mesas del lugar. También contó algo muy particular. Aquella misteriosa dama estaba vestida con un traje blanco largo con lentejuelas, parecido a un vestido de coronación, de los que se estilan en los concursos de belleza, y lo más raro aún era que tenía una capa. Ambos se sentaron a la mesa y ordenaron 2 cócteles. Cuando se disponían a beberlos, mi compañero de portería se aproximó al cantante y le dijo al oído que en la puerta se encontraba su joven esposa que lo estaba preguntando, que por favor saliera un momento. El hombre con disgusto aceptó ir al encuentro de su mujer y ofreciéndole disculpas a su misteriosa acompañante se retiró. Efectivamente el joven matrimonio habló unos cortos minutos en la puerta. Ella se despidió y se marchó en el taxi que la había traído al lugar. Rápidamente el cantante se devolvió a la mesa y gran sorpresa se llevó al ver que la bella mujer que creía que sería su conquista por esa noche no estaba en la mesa. La fue a buscar al baño para mujeres, pero allí tampoco estaba. Observó con detenimiento a los visitantes del club y no la encontró. Entonces se dirigió hacia nosotros, los que estábamos en la puerta controlando el ingreso de las personas, y nos preguntó, intrigado, si habíamos visto salir a su acompañante. Le informamos que no había salido nadie después de que él había estado hablando con la esposa. Nos describió a esa mujer y le contestamos que una persona con esas características no pasaría desapercibida por nosotros, y menos si vestía una capa. Te cuento que ya ha pasado un buen tiempo desde aquella noche, y todos nos preguntamos por qué motivo la esposa de él lo había venido a buscar, si no era frecuente ese comportamiento. Tal vez fue porque lo estaba alejando del peligro sin saberlo y la misteriosa mujer de la capa no era lo que se mostró frente a sus ojos. ¿Sería otra cosa? ¿Sería una de esas entidades que se disfrazan para atacar y hacerle daño a las personas con el afán de atrapar sus almas incautas? ¿Tú qué crees? ¿Quién sería ella? Llegamos muy temprano a aquel lugar que quedaba bastante retirado de nuestro barrio. Para accesar a él era necesario subir una colina arborizada ubicada al norte de la ciudad. Esta hace parte del bosque andino tradicional de la sabana, con su típica neblina y un frío que llega muy profundo en el cuerpo. El camino de llegada es empedrado y el silencio allí es el rey. Mi hermano me contaba que años atrás había sido un prestigioso instituto educativo, de aquellos de principio del siglo pasado, en donde se enseñaban valores y de verdad los muchachos eran educados e instruidos con dedicación y disciplina. El único vigilante que estaba a la entrada nos abrió la reja principal, después de verificar la identidad de los 5 que llegábamos a trabajar. «Se puede parquear por ahí, en algún lado del camino», dijo el guarda. Le agradecimos y seguimos por aquel sendero para estacionarnos más adelante. El viejo edificio se mostraba imponente, enorme, con 3 plantas, con un sinnúmero de ventanas enrejadas que lo revestían de un aire misterioso. Los muros son de ladrillo desnudo, de aquellos utilizados hace mucho tiempo. Todos contemplamos aquel edificio en silencio y nos bajamos de la camioneta para disponernos a descargar las herramientas. Los comentarios sobre ese lugar nos hicieron esperar, al igual las bromas sobre su aspecto parecido a los que describe Edgar Allan Poe en sus novelas. Con mis compañeros nos repartimos los lugares de trabajo. Era necesario reconstruir varios muros antiguos que por el paso del tiempo mostraban marcado deterioro. Largos pasillos rodeaban patios enormes decorados con imágenes religiosas que a manera de estatuas demostraban ahora un aspecto sombrío debido a las manchas de agua impresas por los fuertes aguaceros que han soportado con el paso de los años. Eran testigos mudos de las generaciones de muchachos y niños que corrían e inundaban con sus voces y gritos los ahora solitarios salones de este antiguo lugar. A Harold le correspondió el teatro. Como todo el antiguo claustro, era un lugar majestuoso, decorado al estilo de aquellos imponentes escenarios dedicados a la ópera o conciertos de música culta. La diferencia es que ahora varias de las luminarias no funcionan y los rincones se muestran oscuros, sombríos. Los pisos de madera resuenan y crujen con cada paso sobre ellos. Las sillas están deterioradas y todo el conjunto despierta cierto temor gracias al ambiente en penumbras, el olor a madera antigua, encierro y humedad. Pasado un buen rato y al estar todos concentrados en nuestras tareas, nos sobresaltamos al escuchar a Harold, quien llegó muy asustado, pálido y agitado. Había salido corriendo de aquel teatro. Nos llamó a todos para contarnos lo que le había pasado.
nos narró con la voz entrecortada que al estar él trabajando en la segunda planta, vio cómo salía del llamado foso, ese espacio que se dejaba frente al escenario, destinado a la orquesta que acompañaba las presentaciones teatrales, una columna de humo blanco que se fue elevando lentamente y se agrandó hasta alcanzar la altura y forma de una persona adulta. Sin desvanecerse, se desplazó de izquierda a derecha frente a sus ojos, para luego disiparse en el aire, acompañada de un susurro profundo y misterioso. «Aquí están asustando, hermanito», dijo Harold a mi hermano mayor, quien fue el contratista para las tareas de remodelación y reparación. «Lo mejor que debemos hacer es tranquilizarnos», dijo mi hermano, y le pidió a uno de los muchachos obreros que acompañara a Harold para que se sintiera más tranquilo y pudiera seguir con las labores en el antiguo y ahora asustador teatro. Ya corrían las 2 de la tarde. El clima había cambiado un poco. No tuvimos más la neblina que nos acompañó en la mañana, pero sí corría un viento helado que se colaba por todos lados, propiciando el movimiento de los árboles y arbustos del lugar. El silencio era aplastante. Ahora caigo en cuenta que ni el canto de los pájaros se escuchaba, solo el silbido del viento gélido. Al poco tiempo, Harold y su acompañante se presentaron donde todos los que estábamos trabajando, contando que escucharon el sonido del viento al interior del teatro, llevando consigo una gran cantidad de hojas secas, y en ese momento se materializó frente a ellos, entre las sillas del primer piso, un grupo de 4 niños, los cuales, mirándolos con picardía, se reían desapareciendo ante sus ojos. «Eso ha venido pasando desde hace mucho», dijo el guarda de seguridad que se acercaba a nosotros. «En este lugar como que pasaron cosas y de seguro tuvieron que ver con los niños que estudiaron aquí hace tanto tiempo». Nosotros enmudecimos y nos miramos con una mezcla entre extrañeza y temor. Harold y el otro compañero decidieron marcharse en ese mismo instante y no seguir trabajando más allí. Mi hermano entonces me encomendó continuar con la tarea que ellos dos estaban haciendo. Lo miré a los ojos manifestando mi descontento y sin decirle nada me dirigí hacia ese lugar, al teatro. Llegué al sitio. De verdad era atemorizante. En el suelo se veían las hojas secas que el viento había empujado desde la entrada. Los pisos de mármol pulido en la recepción, a pesar de ser antiguos, estaban en perfecto estado, mostrando lo bello que debió ser el lugar en años anteriores. Al entrar hacia la silletería, mis pasos resonaron por todo el lugar como profanando su silencio. Las luces no funcionaban todas, a pesar de estar los interruptores movidos, dejando ese ambiente muy sombrío en verdad, tal y como lo había dicho Harold en su relato. Subí al escenario, que también era entablado. En el suelo se veían marcas de objetos pesados que se habían movido anteriormente, sillas y manteles amontonados, un gran piano de cola y mucho polvo. Posteriormente me dirigí hacia el segundo piso por las escaleras que cuentan con un barandal metálico finamente trabajado. Al llegar al pasillo superior, vi las herramientas y los elementos para pintar dejados por mis compañeros en su salida apresurada. Un poco más adelante, noté con curiosidad y gran sorpresa varias huellas de pintura que dibujaban pequeños pies descalzos, acompañadas también por huellas de manos como de niños que se revelaban en el suelo y subían por la pared hasta lo alto del techo, como si aquellas personitas pudieran caminar por los muros y cielos rasos. En ese preciso momento escuché risitas a mi alrededor que me erizaron la piel. Quedé helado, esperando en silencio lo que iba a pasar. De verdad, para algunos pequeños que estudiaron y vivieron en este enorme claustro, las clases no han terminado.